Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ginesima Vargas López, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Presento mi documento. En este momento les voy a hacer la presentación de la prueba 1, leyes básicas de circuitos. Como primera definición teníamos la ley de Ohm. Esta ley establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje que hay aplicado a ellos. Fue creada por el físico alemán Georg Simon Ohm. Él fue quien demostró de forma experimental que existía una relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. La ley de Ohm se expresa, o su forma para expresarla matemáticamente, su ecuación es B igual a R por I, donde B es la potencia, es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios, R es la resistencia en ohms. Y también tenemos el triángulo que nos permite sacar de esa misma fórmula diferentes fórmulas que nos pueden servir para despejar las distintas variables. Luego tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Aquí pues ya con la ley de voltaje de Kirchhoff entramos a lazos y mallas. Se basa en el principio de conservación de la energía, lo que implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre va a ser constante, siempre va a permanecer. Luego tenemos la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley se basa en la ley de conservación de la carga, es decir, que la suma algebraica de todas las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo siempre es igual a cero. Entonces, pues acá vemos la expresión matemática, básicamente de lo que estamos diciendo, donde n es el número de ramas conectadas al nodo y integral de n es enésima corriente que entra o sale del nodo. La polaridad que deben tener las corrientes se puede observar en la figura que tenemos en la esquina, donde I1 entra al nodo mientras que I2 y E3 salen de este nodo. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Bueno, la temperatura es una medida de vibración atómica en relación a la resistividad, pues la resistividad aumenta con la temperatura, es decir, cuando tenemos una mayor temperatura, mayor es la resistividad, ya que el aumento de temperatura origina que la amplitud de vibración atómica aumente, provocando que esta vibración conduzca a una mayor dispersión de electrones, como consecuencia que genere un aumento en la resistencia eléctrica. La resistencia es denotada con la letra R mayúscula para una variación de temperatura de T minúscula en grados centígrados, dada por R igual a R sub 0 por 1 más A más T, donde R sub 0 es la resistencia, la temperatura de resistencia y A es el coeficiente de temperatura de esta resistencia. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Bueno, la corriente continua es segura, es más segura, es la que generalmente vemos en las baterías, por ejemplo, pero para las empresas, por ejemplo, encargadas de la energía, es más rentable, más fácil y más seguro manejar la corriente alterna, que es como la que se utiliza pues hoy en día, que es el cableado con las antenas y demás, ya que se puede pues transportar por grandes distancias sin pérdidas mayores de energía y luego emplear transformadores para distribuir la mediana y baja tensión, por lo tanto resulta más eficiente. O sea, la transportan por medio del cableado con las antenas y cuando ya llega pues al hogar por medio del transformador se pasa a mediana y baja tensión. Breve resumen sobre la guerra de las corrientes Tesla y Edison. Bueno,
La guerra de las corrientes sucedió en el siglo XIX. Nikola Tesla era defensor de la corriente alterna y Thomas Alva Edison, él pues abogaba o defendía pues la corriente continua. Bueno, de esta guerra a las corrientes pues surgió la corriente alterna, quien la propuso Tesla. Esta idea permitía que la electricidad que genera en las centrales fuera elevada a una alta tensión, como dijimos anteriormente, transportada por grandes distancias sin pérdidas mayores de energía, lo cual salía más fácil y barato para emplear transformadores y distribuirla a mediana y baja tensión. Mientras que Edison defendía la corriente continua, a pesar de que él sabía que era ineficaz, provocando que a mayor distancia más energía se perdiera pues, en el camino. Esta rivalidad no era pues, solamente de ideas, sino que también pues, era económica, ya que cada uno buscó como su apoyo económico con grandes empresas. Y bueno, hubieron diferentes problemas. Al final Tesla tuvo que vender su patente. Sin embargo, pues eh, ya tuvo que vender su patente debido a que se trató como de satanizar esta corriente, pero pues con el tiempo ya fueron mejorando las medidas de seguridad, fueron avanzando respecto a su uso y se distribuyó en grandes ciudades y a tal punto pues que es la que estamos utilizando hoy en día. Entonces, bueno, esto provocó que se solicitara una licencia después para utilizar la patente que manejaba la corriente alterna en sus proyectos de electrificación. Sin embargo, pues Tesla ya había tenido que vender su patente, entonces no pudo como disfrutar de su producto. Listo, entonces acá tenemos las bibliografías de donde pues sacamos, donde investigamos, qué es lo que acabamos de presentar. Muchísimas gracias.